Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Seguimos con más iLíderes por 25. Lucas. ¿Qué hace, Marcos? La verdad que nos conocemos hace ya más de 2 dígitos y largos. ¿Te imaginas que íbamos a estar hablando de 25 años? La verdad que fue pasando el tiempo y las etapas, pero cuesta creerlo. Mira que te traje, ¿eh? Opa. La escudería. Sí. No, y lo que era la locura hace 2 dígitos atrás. Yo hoy cuando venía para acá me acordaba de cuando le dije a mi papá, voy a dedicarme al e-commerce. Y me dijo, ¿a qué? ¿Y eso cuándo fue? En el Línea de año tiempo. 2002. 2002. Terminé en el 2001 la facultad y a través de la bolsa de trabajo entré a Mercado Libre en el 2002. ¿Cómo fue el primer contacto de Lucas Digital? No el piloto, porque ahí lo que está diciendo, tu escudería karting ya fue Meli. Pero antes de eso, ¿cómo fue tu contacto? Y contá cómo te picó el bichito del digital. Digital fue en el año 95. Yo fui a la escuela ORT, que es una escuela en Argentina técnica y que de hecho fue una cuna de grandes programadores de lo que fue... De habilidades duras, sí, bien duras. Puedo nombrar a binarios booleanos. Y ahí empezar a ver todo lo que era la primera etapa de Internet y todas las posibilidades se fueron abriendo, y particularmente en el año 2000 me fui un verano con amigos a pasar tiempo a Estados Unidos, y ahí ya empezás a ver un auge de cosas que me llamaron la atención. Y la realidad que ni bien salí de la facultad... ¿Qué estudiaste? Economía empresarial. Y ahí empecé a ver posibilidades de trabajos tradicionales, y de golpe cuando vi Mercado Libre, fue raro, pero estaban de remate y Mercado Libre los dos buscando perfiles en ese momento. Ya estamos en la era de... había caído el boom el crash de las .com, sí. Y estamos casi yo te diría que ya estamos en el momento del oscurantismo, ¿no? Porque hablar de Internet en el 2002 era mala palabra. Sí. O sea, no estaba bien visto, o sea, había mucha gente, había ese boom que se vivió en el 98, 99, 2000, se aterrizó drásticamente, y después peor en Argentina porque tuvimos la crisis de 2001, ¿no? Exactamente. O sea, era bastante osado lo tuyo, bueno, lo nuestro, ¿no? Porque todos estuvimos en ese camino. Y fue entonces Meli tu primera escudería karting, ¿y cómo fue el recorrido? Después estuve en Meli hasta el año 2007, después estuve con 2 proyectos a nivel personal, uno que estaba viviendo gran parte del tiempo en China y desarrollando productos para algunos retail de Latinoamérica. Tuve la agencia que en ese momento hicimos algunas cosas juntos, que F5, que nos dedicamos a desarrollo de e-commerce, y después estuve en el lanzamiento de Dafiti. Dafiti fue el primer vertical en moda en el año 2000, fines del 2012, 2013, y ahí... Grupo Rocket. Exactamente, con el grupo Rocket, y lo que era empezar a desembarcar otra locura que era cómo te estás metiendo, es imposible vender moda por internet. En ese momento era imposible. En ese momento te decían, ¿no? La gente quiere tocar, la gente quiere, ¿viste? Quiere probar la tienda, probar la prenda antes de llevársela. Yo me acuerdo que fue uno de los grandes jinetes apocalípticos del digital commerce, y hoy es una de las categorías que más mueve, ¿no? Está en el podio. Totalmente, pero ahí fue empezar a trabajar en cómo eliminar la fricción de... el mensaje era tenés 25.000 productos, podés comprar y tenés el cambio o la devolución gratis, y eliminar esa primera fricción. Y el desafío de las tallas, de definir claramente en el catálogo los SKUs, de poder hacer el picking correctamente, de mandarle lo que el cliente compró, que el cliente entienda lo que compró. O sea, ahí empezó a ver los grandes desafíos de user experience y que el contenido sea el rey, ¿no? Porque ahí empezaron las fotos, yo me acuerdo que fueron los líderes en definir foto. Pero vamos a entrar ya un poquito en eso ahora que vamos a profundizar, porque quiero ver, para que te ganes este homenaje, porque sabes que estas entrevistas para Génesis de un futuro digital tienen como objetivo que los protagonistas nos cuenten cómo llegamos a estos 25 años del digital commerce y cuáles son los 3 momentum que vos definís que fueron bisagra para vos
no a nivel personal, sino a nivel de ecosistema, ¿no? A nivel de la industria que nos transformó en un ecosistema que impactamos en forma transversal a todas las industrias. ¿Cuándo, para vos, cuáles fueron esos 3 momentum? Y yo te saco, o sea, te lo saco la pandemia y podemos después discutir si estás de acuerdo o no, que no fue un momentum del ecosistema, sino fue algo externo que tuvimos que surfear, ¿no? Pero que gracias a Dios estuvo Internet para jugar el partido y hacer que no la pasáramos tan mal a nivel de demanda y a nivel de oferta. Imagínate lo que hubiera sido Internet y lo que hubiera sido nosotros, como si no hubiéramos estado preparados como ecosistema para hacernos frente a esta situación que nos cayó de la noche para la mañana, ¿no? Totalmente. A ver, yo creo que yendo rápido, definitivamente, y vos lo dijiste, hubo un primer momento de incubación en esa primera etapa que surgieron los mercados libres, los de remate, algunos early adopters, pero cuando el e-commerce era un e-commerce no, asincrónico, digamos, porque al final del día no tenía la pata de todo lo que era el pago en línea, y esto perduró varios años para quienes nos recuerdan. ¿Cómo lo definís eso? ¿El boom de las .com o cuando empezó a ver, la oferta se empezó a gestar? Porque son dos momentos distintos, sí, ¿no? sí, El boom sí. de la .com, pocas de las que nacieron ahí, y me alcanza una mano para contarlas, siguieron y todas las que nacieron cambiaron su modelo de negocios. No hacen hoy lo que empezaron haciendo. Hasta Vitec mismo. Nosotros, si nos tenemos que analizar, fue totalmente, ni siquiera te diría la era de piedra, ¿no? Es anterior a la era de piedra lo que empezamos. Pero era cómo fue evolucionando, porque ni siquiera existía el concepto de software as a service. ¿Te acordás que recién con el open source, 2004, 2005, apareció? Fue toda una evolución, pero eso lo pones como el boom de los .com o el nacimiento de la oferta. Para mí es más el nacimiento de la oferta, que ya para el año 2002, 2003, que estábamos haciendo un category management fuerte, por ejemplo, en Mercado Libre, ya empezamos a ver una propuesta de valor a nivel comercial buena, no así a nivel de lo que le brindaba de la experiencia y la seguridad a la gente. Entonces, el segundo hito definitivamente fue cuando... Vamos, porque acordate que tiene que haber carnecita. Van a decir, ¿por qué marca? Porque no es solamente nombrarlo, tenés que profundizar porque con estos, a partir de los protagonistas que lo cuentan en primera persona, yo en tercera persona desarrollo lo que, como dijo Lucas, y te cito en el libro, y ahí lo vamos profundizando. Recordá que son 25 libros, cada libro de 100 páginas, 120 páginas más o menos. Ahora vamos a contar un poco la historia porque estamos en el lanzamiento de esta colección. Por eso estamos de tragedia, ¿no? Estamos en un lugar muy emblemático. Único momento del año que me pongo traje. Bueno, pues está lindo volver a ponerse traje, ¿no? Yo buscaba la corbata, decía qué corbata me pongo. Antes te acordás que era un dilema qué corbata te ponías. Ahora directamente es decir, no, ¿cuál vuelvo a ponerme? Yo empecé a ver qué cantidad de corbatas del Pepe que tengo hoy. Pero ahí lo que quiero es, para mí fue una evolución. Concuerdo que empezamos en el 2002, como las semillas empezaron a sembrarse, pero había poca oferta. Recién en el 2006, 2007 es cuando empezó a ver los jugadores importantes, empezaron a jugar el partido y no lo jugaron bien, empezaron a jugarlo. Que vos decís, viste, estaban los Garbarino, tenía ni siquiera Frávega ni un Musimundo, pero... Mira, ahí hay algo que... ¿Te acuerdas que estaba temática? O sea, había un montón de jugadores que esos eran los que habían empezado en el 99, 98, y eran los que más o menos tenían más kilometraje recorrido. Después el resto recién empezaba a hacer sus primeros escarceos, porque estaba Ricky Sarkani, recién ha empezado la moda a moverse. Dafiti y las cuponeras, te diría. Las cuponeras primero, y después Dafiti como jugadores empezaron a remar en dulce de leche, ¿no? Ahí, a ver, hay algo que para mí refleja mucho, que era el e-commerce para muchos players. Y cuando vos hablabas por ejemplo, en Falabella, en Frávega, en Garbarino, era parte de lo que se llamaba división venta a distancia. ¿Qué era la división venta a distancia? Era todo lo que todo lo que en definitiva no pasa dentro de la tienda. Claro, no sucede dentro de la tienda. Entonces, ojo, se llamaba también venta no presencial. Claro. ¿No? O sea, todo lo que es venta no presencial. Y en ese momento, todavía ni siquiera en ese momento se piraba como lo que vino después, que era una sucursal más, porque después me adelanto un poco, viene la etapa que decíamos, e-commerce es la sucursal más chica de nuestras tiendas. En ese momento la realidad que hubo muchos que empezaron a explorar, creo que particularmente cuando mirás Latinoamérica, hubo ciertos players visionarios
Falabella fue, por ejemplo, un player que en ese momento empezó a entender que se venía un cambio de paradigma importante y que para una tienda departamental empezar a poder tener e-commerce y esa amplitud de Y catálogo. recordemos, Lucas, cuáles eran porque vos tenías Falabella, tenías LAN, ¿te acordás que LAN era Sí, el jugador que dentro de las aerolíneas fue el que hizo una punta de lanza importante? Después tenías Despegar. Temática que lo nombraste. Temática, sí, pero si querés los que continuaron, ¿no? Sí, Porque sí. tuvieron... y no había muchos más. Yo me acuerdo que estaba Wong en Perú, que lo tenías como gran jugador. Estoy intentando recordar algún otro. Estaba acá Le Shop, ¿te acuerdas que estaba Le Shop? Disco Virtual, sí. Que eran jugadores que realmente hicieron mucho camino, ¿no? Fueron esos Lighthouse que muchos los estuvimos mirando. Más Le Shop pues, fue el único que fue el primer supermercado virtual y que por mucho tiempo era una experiencia bastante interesante. Exactamente. Y ahí lo que se empezó a ver progresivamente fue también un interés incipiente en muchos en la conversión del catálogo. O sea, que empezaron a ver es que paralelo a que avanzaban las ofertas y muchos probaban, empezaba a aumentar el tráfico y empezaba a aumentar lo que para muchos era necesito estar para tener mi catálogo online. Entonces, esa etapa yo creo que culmina bastante en una etapa no transaccional o transaccional asincrónica. Definitivamente después la segunda granola es cuando empieza a poder transaccionarse online y empieza desde un mercado libre que fue el momento game changer porque cuando empezó con Mercado Pago o antes. No, cuando empezó con Mercado Pago. Especialmente cuando hubo una aceptación generalizada, porque no te olvides que al principio muchos players no querían... O sea, no era gateway, no querían dejarlo entrar en el mercado. No querían un PayPal. Exactamente. Latino. Entonces, fue un ingreso que... Sí, me había olvidado esa, porque fue una pelea importante. Que duró bastantes años, para quien no lo sabe. Entonces, Mercado Pago, no, si bien fue un early adopter... Dinero Mail y Mercado Pago y Money, ¿te acordás que estaba Money también? Money no después. Es que Money viene después de Dinero Mail, ya fueron pasando los años, mucho tiempo. Pero ahí empieza un cambio muy fuerte donde sí empieza, si querés, el e-commerce transaccional a tomar cada vez una envergadura más fuerte, y que continua eso fue el momento en que empezaron los enablers, que era, ok, ¿quién puede tener una plataforma y qué costo tiene una plataforma? Y al principio, vos lo sabés mejor lo que era el mercado y cómo estaba dividido. O plataformas que eran imposibles acceder. Era el clásico legado que tenías que tener una licencia que costaba millones de dólares y tenías 2 o 3 años de implementación. Y si no, había algunas plataformas que en ASP, ¿no? Lo hacías en ASP y era programación, era todo código propio. Sí, pero que muy pocos podían decir esto es asequible y rápido de implementar. Entonces, yo creo que... Después ahí empezó el concepto de Application Service Provider, que empezaron algunos jugadores a decirlo, bueno, copio y pego, y empiezo a replicar sitios, que no me acuerdo, con la TeamViewer, ¿viste? Todo lo que tenías eran una réplica de sitios y que después había que mantenerlos, ¿no? Es lo que te voy a decir, el problema que tenía eso es que terminaban de tenerlos, se enamoraban 2 semanas y después a los 3 meses el sitio no le respondía a la necesidad del negocio. Ahí qué pasó, creo que sí, como vos decís, muchos empezaron a aventurar, muchos empezaron a transaccionar, pero veían, y las charlas que teníamos en ese momento, me acuerdo de los e-commerce days, las charlas de la CASE, que lo que pasaba es que en definitiva todo el mundo decía, quiero meterme, pero no sé cómo, quién me ayuda, y la realidad es que estaba muy lejano. Creo que ya para el año 2012, 2013, ahí vos sabés mucho mejor los años, es donde empieza la revolución de que no solo empiezan a aventurarse muchos players, sino que cada vez se empieza a volver más fácil poder vender por internet. Eso se conjugó para mí con un... Yo la ola la marco más por la tercera, se le tengo que decir, con los celulares. Sí. Es cómo los celulares empezaron a tener un juego preponderante, y es... De un lado ya veías a los players teniendo plataformas cada vez más rápido y asequibles para el año 2012, 2013, y la verdad que ya para el año 2014, 2015, la participación mobile empezó a tomar un rol preponderante, y hay que entender que en ese momento era
un desafío muy importante para los players que estábamos, que es el tráfico se iba a mobile, pero la transacción seguía desktop. Sí. Entonces, ahí fue un momento también muy desafiante Ahí para fue la cuando industria. empezó el concepto de mobile first, y recordemos que miren la fecha que está hablando Lucas, mobile, si tenemos que darle el puntapié inicial, podemos decir el lanzamiento del iPhone 4 2007. O sea, tuvimos casi 7 años entre que empezamos a pensar en mobile. Y ahí fue Sí. cuando Meli empezó a hablar, ¿viste? De Sí. hay que pensar todo, y uno decía, me acuerdo que el concepto de mobile first y tenía full response y después vino el tema de PWA, ¿te acordás de todas esas cosas que ahora ni siquiera se nos ocurre estar pensándolas? Pero Es en que ese no había momento, recursos para hacer mobile. pero antes, no nos olvidemos que vos optimizabas el sitio según el browser, Ujú. según el navegador. ¿Te acordás que te llamabas a atención al cliente, y la atención al cliente te decía, ¿qué navegador tiene? Ah, no, esto está optimizado para XX, ¿no? O sea, hubo una época que te acostumbrabas a eso, porque era como un por default. Vos decías, bueno, para operar en ciertos bancos, sí o sí tengo que utilizar, y tenía que tener un Explorer, porque si no, no tenías Explorer, no podías operar no podías operar y ibas a tener Exactamente. problemas. Entonces vos Pero ponés, eso duró bastante y ahí hubo players que reconfiguraron mucho su posicionamiento, porque de nuevo empezaron a darse cuenta de dónde transcurría y dónde el cliente empezaba el proceso. Y la realidad es que también en la medida que empezó a haber una penetración más fuerte de lo que es mobile, más la penetración que iba ganando el e-commerce, ahí sí reconfiguró y entendieron mucho que, vos lo dijiste antes, teníamos que hacer mobile first, pero todo ese proceso duró varios años y la verdad que fue bastante de ensayo y error. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas ese momento que agarró el furor de todos tenemos que tener una app y lo que costaba y los costos y lo que empezó a ser el aprendizaje de lo que costaba adquirir un cliente para la app y por qué los clientes se te iban. Entonces hubo toda una curva de cambio ahí muy importante que yo creo que fue el tercer gran cambio de paradigma y que hoy por hoy cada vez más vemos que es realmente un mobile first como se mueve el e-commerce, pero era impensado y durante muchos años los equipos estaban desktop y first. fue por eso, y fue una evolución. Mira, vos sabés que esto es un homenaje, es un tributo, por eso te nombramos oficialmente el Ayrton Senna del Digital Commerce. Después vamos a hablar de esto, otro casco, pero tenés que pensar en dos cosas para ir cerrando, ¿no? Esta entrevista para eLíderes por 25. Una es, si tenés que definir en una frase estos 25 años, ¿no? ¿Cómo la definirías que te salga del estómago, del corazón? Roma no fue construida en un día. Bueno, Porque hoy por hoy somos un imperio, pero me acuerdo de verte a vos en los años 2003, 2004 peregrinando por Mercado Libre y mucha gente que esto, créanme que fueron 25 años donde no fue construido en un día y hay hubo mucho. muchos Quijotes y muchos Sancho Panza en donde Sí. estás, Lucas, y por eso este homenaje. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo ves los próximos 10 años? ¿Crees que va a ser más vertiginoso, más acelerado que en los últimos 25? ¿Que lo que vivimos es una muestra de lo que se viene? Yo creo que definitivamente, creo que la cuarta ola, si tuviera que usar lo que dijiste algo, va a estar signada por inteligencia artificial, que la estamos viendo atravesándonos en cada uno de los procesos de la cadena digital, de la cadena de e-commerce, de la cadena de inteligencia de sourcing, de supply chain, y eso va a cambiar muy vertiginosamente la forma en que tanto las empresas trabajan como los clientes consumen. Entonces yo creo que lo que estamos viendo hoy en día en 10 años va a ser completamente distinto. Lo desafiante es que estamos muy incipientes, vemos cosas, pero creo que lo que nos imaginamos va a ser muy distinto a lo que ocurra. Así que se nos vienen 10 años en que tenemos que seguir todos reescribiendo los libros y siendo Quijotes y Sancho Panza. Y para cerrar, vos conocés Vitec desde los inicios y estuviste en Meli, has visto ese crecimiento y ese desarrollo de producto, de talento de origen latinoamericano. ¿Ves a Latinoamérica como un hub, como un granero de talento y de productos que pueda abastecer a continentes como Europa y Estados Unidos o Norteamérica que tienen la necesidad de esos productos y esos talentos? Yo creo que tenemos todo. Me parece que nombraste dos empresas de
varias que las últimas generaciones empezaron a pensar con algo que es un común denominador, que es pensar en grande y pensar que pueden. Hay empresas desde países como Uruguay que decís, ok, son 4 millones de habitantes que... D-Local, Pedido Ya. Que pensaron en grande y pensaron que pueden hacer una propuesta que realmente sea no solo regional, sino global, y que lo están logrando. Entonces, yo creo que está en las empresas, en las personas, en cómo conciben ese cambio de paradigma y entender que el talento que hay en Latinoamérica, y particularmente para mí la velocidad y capacidad que tiene para adaptarse, es algo que nos vuelve bastante únicos. En otros países podrán tener los mejores programadores, podrán tener un montón de herramientas, pero esa cosa que tiene el latino de reinventarse todo el tiempo y esa velocidad nos vuelve muy únicos. No, Lucas, gracias. Y si les pareció interesante esta entrevista de líderes, sigan con las próximas porque van a tener a los protagonistas contándoles cómo llegamos a estos 25 años del digital commerce en Iberoamérica. Seguimos con más iLíderes por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.